Bueno, la exposición se llama No Grupo, un sangoloteo al corsé artístico, y me parece que el título refiere bastante bien sobre qué va la producción del no grupo y sobre qué va también la propia exposición como tal. Sangolotear, mover como un contenedor el estado, digamos, de las cosas, las ideas y las producciones y el status quo también del momento, ¿no? Eso es lo que hizo el no grupo, principalmente a través del humor y de un ejercicio crítico constante. El no grupo es una de las estrategias colectivas que tuvieron lugar en la década de los 70, en este periodo que se conoce como la generación de los grupos, aunque ellos nunca se definieron como una generación. Empezaron a trabajar a partir de 1977 y estuvieron reunidos y trabajando juntos hasta 1983. La estrategia colectiva como tal, a este nivel, o sea, con todos estos integrantes, duró muy poquito tiempo. La mayoría se desprendieron a partir del primer evento. Si hago esta precisión porque es importante entender que sí hay una etapa fundacional en la que hay varias voces, pero los que constituyen, digamos, el no grupo en nuestra memoria, o sea, los que estuvieron desde el inicio hasta el final, son 4, que son Maris Bustamante, Melquiades Herrera, Rubén Valencia y Alfredo Núñez, ¿no? La práctica del no grupo se inscribe, digamos, dentro de los no objetualismos, que es el concepto que acuñó el teórico de origen peruano que vivió aquí en México, Juan Hacha, que era la manera en la que él denominaba todas las prácticas experimentales del momento, que en ese momento no había un nombre o no era tan claro hablar, por ejemplo, de arte-acción o de instalación o de muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, dentro de los no objetualismos entraban todas estas prácticas experimentales. El no grupo son en realidad residuos objetuales, porque lo que ellos hacían en la mayor, digamos, la mayor parte de su práctica tenía que ver con montajes de momentos plásticos, que es como ellos definían lo que hoy podemos calificar como performance. Ellos eran, digamos, fueron de los pioneros en desarrollar esta práctica en México y lo que hacían siempre era a través de un humor bastante agudo, ¿no? Ellos estaban un poco, bastante en contra de todo el aparato que legitimaba, digamos, la producción artística en ese momento en México, ¿no? En contra del respeto que se le podía tener al crítico, que a lo mejor si el no grupo existiera ahora, se hubiera burlado, hubiera sido bastante mordaz con la figura del curador, ¿no? Pues digamos que eran bastante irreverentes, eran un poco los chicos políticamente incorrectos, ¿no? Digamos, para su momento. Para el no grupo era muy importante estudiar y apropiarse de la cultura popular, ¿no? Redimensionarla también socialmente. Ellos también estaban en contra de que lo popular se viera como arte menor, ¿no? O con cierto desprecio, digamos, por parte de la alta cultura. Por ejemplo, ellos regalaban muchos objetos a lo largo de sus acciones públicas, ¿no? de sus montajes de momentos plásticos. Los objetos que regalaban normalmente provenían ahora es como muy conocido ir al mercado de Sonora o a la Merced y tal, pero ellos en ese momento, un poco porque estaban también en una situación precaria económicamente, pero también porque les interesaba redimensionar esos objetos también, ¿no? Ahora nos puede parecer como muy cotidiano, pero en ese momento no lo era tanto. El no grupo defendía el humor como un arma o una estrategia, digamos, de intervención. También sabían que el tipo de producción que estaban ellos defendiendo no podían hacerlo si no era desde la inteligencia, desde la crítica y desde un humor radical. En los 70, si yo me hubiera acercado como profesional del medio, digamos, que además en ese momento no existía la figura como la existe ahora, ¿no? Si me hubiera acercado en ese momento, seguramente los integrantes del nuevo grupo me hubieran mordido un poco la yugular o les hubiera extrañado un poco como esta pretensión de revisar su producción y darles un lugar dentro de un museo, porque era justamente lo que ellos criticaban. Pero han pasado 33 años, ¿no? desde ese momento, y aunque es delicado, ¿no? Llevar todas estas producciones experimentales ya al espacio institucional, o sea, a la historia de alguna manera, creo que no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, porque si no los condenas pues al olvido, al anonimato, que siempre es como una pregunta de qué hacer con estas cosas, ¿no? Pero creo que no podría ser de otra manera. Están todos los eventos en los que ellos participaron o intervinieron. Es una selección de los que como curadora, como investigadora, decidí o creí que eran los más significativos para redimensionar su producción. Uno de los proyectos que considero más significativos es la Agenda 83, que es este proyecto que llevaron a cabo después de haber estado en Colombia, cuando fueron invitados por Juan Hacha para participar en el primer coloquio latinoamericano de arte no objetual, que fue el primero y el único,
¿no? Fue un coloquio en el que Juan Nacha finalmente lo que intentaba hacer era generar un espacio para poner en red, ¿no? En contacto a una serie de productores latinoamericanos experimentales que en ese momento no les era fácil, digamos, entrar en contacto. La documentación en todas estas generaciones, digamos, precedentes al boom del arte contemporáneo mexicano, son bastante frágiles y discontinuas en el sentido de que ellos no tenían esta obsesión por el registro, ¿no? Ellos estaban experimentando, llevaban a cabo, generaban, guardaron muchas cosas, muchos residuos de ese momento, pero por ejemplo, el no grupo además porque no tenía los medios económicos para tener una cámara, ¿no? Que en ese momento era muy cara, ¿no? Era casi inaccesible, y ellos no pudieron generar su propia documentación de sus acciones, ¿no? De arte-acción. Encontré el registro en audio de una de las acciones que llevan a cabo aquí en el Museo de Arte Moderno, que es el único registro que existe en los que puedes escuchar al no grupo con su humor, con su ironía, ¿no? Activar cada uno de los objetos que de repente te puedes encontrar aquí en la exposición, ¿no? Entonces, no, ellos no estaban preocupados tanto por el archivo como tal.